Las distancias en Japón suelen ser largas, y puedes ver que mientras la gente se traslada tienden a refugiar su aburrimiento en los celulares. Mientras que en Japón el manga se sigue vendiendo impreso en papel, la tecnología se va abriendo paso. Muchos prefieren aún leer y coleccionar sus historias impresas, pero aún así consumen manga digitalmente. Y hay otro mercado que es el que no se atreve a ir a una tienda de cómics y prefiere leer cómics usando sus celulares. Y Webtoon es hasta hoy un líder en el mercado. La comodidad de consumir historias cuando sea y donde sea, contenidas en un minúsculo aparato, es muy seductor. Esta es la nueva forma de leer cómics, no la única, pero sí la más nueva y propositiva que se adapta a los tiempos modernos. Soy Raúl Treviño, autor de cómic, vivo en Japón y en este canal comparto consejos de vida para creadores. Hoy te compartiré la forma en que yo organizo los paneles por episodio, esperando que te pueda ayudar a organizarte. ¿Cuántos paneles por episodio se tienen que dibujar? Como te lo mencioné en la parte 2 de esta serie, si apenas comienzas en esto o ya estás publicando y no eres artista destacado, trata de apegarte a las prácticas establecidas en la sección de artistas destacados. Ve la parte 2 dando clic en la tarjeta de este video arriba para saber de lo que hablo. Cuando se es artista destacado, Webtoon solo te paga 40 paneles, al menos a mí. Así que puedes tomar esto como base. Y lo que yo hago es apegarme a eso, aunque en ocasiones necesito hacer un poco más. Pero he visto otros autores que hacen mucho más paneles, de hecho yo lo llegué a hacer en algunos episodios, y esto puede hacer que los lectores se sientan más atraídos a tu historia, porque en lugar de recibir dinero por esto, lo que estás haciendo es involucrar más a los lectores, así que es posible que no se te remunere de inmediato y se te paguen estos esfuerzos extra más adelante, aunque no es seguro. Puede ser desgastante, así que te lo dejo a tu criterio si quieres hacer más de 40 paneles, aunque si no recibes ingresos hacer menos también está bien, no te presiones, solo da lo mejor de ti. Como lo dije antes, publicar semanal es ideal, quincenal está bien. Y mi editora me dijo que también toman en cuenta a quien publica mensual en Discovery. Recuerda que lo importante es contar tu historia y terminarla tiene muchos beneficios. Entre ellos están, número 1, te da experiencia. Si tu proyecto no tiene los resultados que esperas, estás mejor preparado para hacer el siguiente. Número 2, hacer cómic hace que pulas la forma de transmitir una idea con imágenes. Número 3, empiezas a hacer crecer tu audiencia. Número 4, te disciplinas en empezar y terminar algo. Número 5, a un proyecto terminado le salen pies. No faltará dónde acomodarlo. Número 6, tienes la posibilidad de que Webtoon te convierta en artista destacado. ¿Cómo calcular los paneles por episodio? Calcular las 40 viñetas puede ser obvio, escribe un guión, pero no resulta suficiente, al menos para mí. Te platicaré algo de mi proceso. Número 1, después de que escribo mi guión, hago los bocetos muy burdos, solo para darme una idea. Si te fijas, los dibujos están hechos muy rápidos y sin detalles. Por ejemplo, las manos de Sara las dibujé muy rápido a comparación de la versión final. Número 2, en estos bocetos acomodo los diálogos que escribí, los copio de mi archivo de texto y los pego en Clip Studio. El tamaño del diálogo que manejo es de 21 puntos para poder ser leído en dispositivos móviles. Número 3, conforme estoy trabajando en mis bocetos, anoto en la parte de arriba de cada secuencia el número de viñetas que llevo hechas para llevar un control. Número 4, si me faltan paneles ya que pasé todos mis diálogos, entonces estudio mi secuencia y veo dónde puedo agregar más al mismo tiempo que voy añadiendo diálogos a las viñetas agregadas. Lo que funciona mucho es colocar paneles sencillos enfocados en elementos del entorno donde está tu personaje o en elementos que caracterizan su apariencia. Por ejemplo, en esta secuencia agregué una Catarina para que mientras Sara está hablando, darle diversidad a la secuencia y no estar viendo la cara de los personajes todo el tiempo. O este otro ejemplo, donde Sara tiene una curita en su dedo, un elemento que caracteriza al personaje, y no tuve que dibujar algo tan complicado. O una escena de su torso tendido en el césped también fue fácil de dibujar. Y número 4, si me pasé de paneles en el proceso de bocetaje, entonces me las arreglo para pasar algunas viñetas al siguiente episodio.
Y algo importante que Webtoon pide mucho, trata de que el episodio tenga un cliffhanger o momento culminante y de suspenso para que regresen a leer el siguiente episodio. Puede ser algo tan sencillo como formular una pregunta y contestarla en el siguiente episodio, aunque un suceso dramático tiene más fuerza, pero no te sientas forzado a tener que hacerlo. Y un consejo aparte, sé que es difícil publicar tu proyecto. Destacar en una plataforma tan saturada es un gran reto, pero tienes que tener un objetivo bien claro, contar tu historia. Como lo mencioné antes, tiene muchos beneficios terminarla. No dejes que tu sueño nuble tu juicio y tus acciones, o comenzarás a frustrarte y a estresarte. Hay cosas que no podemos controlar, pero lo que sí puedes controlar es lo que te da resultados inmediatos, y eso es el gusto de ver avanzar tu proyecto. Trata de no matar tu pasión al intentar vivir de algo que aún no te da de comer, o comenzarás a odiarlo y te decepcionará. Es importante que tengas otros ingresos que paguen tus gastos y en tus tiempos libres dedícate a hacer tus proyectos personales. Muchos me han agradecido por hacer estos videos, así que me alegra poder ayudar. Otra de las formas de agradecerlo es que compartas estos videos. No solo me ayuda a mí, sino que ayudamos a los demás. También te pido que difundas mi blog donde están todos los guiones de estos videos para una rápida referencia, es decir, en lugar de que busques en el video lo que dije, puedes ir directo al texto y buscar la palabra clave que estás buscando o usar los enlaces mencionados. Tiene muchos beneficios y le he dedicado mucho tiempo a hacerlo, así que una forma de agradecerlo es que los compartas. Otra forma de apoyarme es adquiriendo un par de archivos editables de mi Comically Forever a un módico precio. Vienen con capas, bocetos y comentarios significativos de mis editores que me dieron mejores resultados. Se suponía que con ese tercer video terminaría esta serie de videos de Webtoon, pero debido a que es un tema extenso y lo he estado nutriendo conforme más dudas salen, haré 2 videos extra recopilando muchas de las preguntas que ya me han hecho a lo largo de esta serie, así que las contestaré en los siguientes videos y te daré consejos para que puedas vencer las fechas de entrega, te hablaré de algunos detalles del contrato, los derechos que tienes y más. Si eres mexicano, te recuerdo que gracias a la beca FONCA del Sistema Nacional de Creadores de Arte pude concluir mi Comically Forever Vivir por Siempre, así que gracias a esto eché a andar mi proyecto para que después Webtoon me comprara los derechos digitales. Te dejo los enlaces abajo por si te interesa aplicar este año. Te quiero mencionar que en el enlace de arriba está el guión de este episodio, el cual tiene todos los enlaces mencionados para una mejor referencia.